Momentu honetan, Edesaren alde eskaintza bat bakarrik dagoela, eta eskaintza horren burua da Ecomac taldea, gugaz gaur dagoena. Eta gure aldetik, diputazioaren aldetik, beren alde gagoz. En primer lugar, quiero decir públicamente y manifestar nuestro agradecimiento como Diputación Foral al Grupo Ecomac por la apuesta que ha hecho y ha formalizado para reabrir la planta de Edesa en Basauri, ponerla en producción y seguir manteniendo los puestos de trabajo. Desde la Diputación Foral de Vizcaya creemos en este proyecto. Creemos en la viabilidad de la reapertura de Edesa y de que siga funcionando como proyecto industrial. Mantenemos firme el compromiso de habilitar una línea de un aval de hasta 3 millones de euros para financiar el circulante del nuevo proyecto industrial. Esta propuesta tiene el acuerdo absoluto de los trabajadores y trabajadoras de la planta de Edesa. Creo que se dan todas las condiciones para que Edesa sea adjudicado al Grupo Ecomac por parte de la Administración concursal. En estos momentos donde el empleo es una de las prioridades para todas las administraciones públicas en este país, la reapertura de Edesa sería el mejor plan de empleo hoy en la comarca, hoy en Vizcaya. El mejor plan de empleo, la apertura de Edesa. Nos interesa el proyecto, nos interesa el poder emprender desde acá, el poder reflotar Edesa. Creemos que es una compañía y una marca muy potente y creemos en ese grupo de trabajadores. Que las intenciones son buenas, son positivas, son de agradecer, de dar un abrazo y que, como comentábamos hace un momentito, lo que realmente nos gustaría es, cuando se termine esto, Daniel, irnos tú y yo y Gonzalo a la planta de Basauri para celebrarlo con los trabajadores. Nuestro agradecimiento a Daniel Mas, presidente de Ecomac, a Gonzalo Uriarte, gerente